hay algunas palabras que, siendo indispensables para decirlas, sin embargo, se usan poco, se hablan poco, se dicen poco. Por ejemplo, decir Jesucristo, pues que como que es muy fuerte y todo el mundo dice Dios, 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 Señor. Claro, no voy a llegar al término de los ortodoxos judíos que dicen el Eterno y no hablan de Jesús porque no creen en Él. O de cualquier otro miembro de cualquier religión, que por supuesto ni se les ocurre mencionar a Cristo. Pero hablo de los cristianos. Dios, Dios, Dios. ¿Qué? Dios es una expresión tan genérica que la usan pues de todas las religiones. En cambio, Jesucristo es único. No es un Dios más. Es el único Dios verdadero que se hizo hombre y que tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Y sin embargo se usa poco. Por ejemplo, se usa muy poco la palabra pecado. Ay, que esa palabra es muy fuerte. Y entonces se usa error, equivocación, desliz. Pero no hay manera de sustituir a la palabra pecado por todos esos calificativos. De la misma manera, se habla muy poco de la condenación. ¿Condenación? ¿Pero qué dices? ¿Cómo sé? Eso no puede ser, que Dios condene. Condenación, condenación, condenación. Se usa poco esa palabra. ¿Infierno? Hombre, por favor. ¡Qué horror, infierno! No se usa. Pero Jesucristo lo mencionó. Condenación, infierno, pecado. Como palabras indispensables de entender y de asumir en la responsabilidad que confieren. Y de ninguna manera el error es pecado, porque hay errores que no son pecados. Hay errores que sí son pecados, pero entonces ya no son errores, es pecado y punto. Evangelio de Juan, capítulo 16, del 5 en adelante. Pero ahora voy al que me envió, dijo Jesús, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Bueno, claro, les va a dejar. Anuncia que se va a ir con el Padre. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, Espíritu Santo. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ya vino, después de Jesús, vino el Espíritu Santo, y todavía, hasta que Jesús venga, estamos en el tiempo divino del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la primera función. Tocar las conciencias humanas para que se despierten y puedan discernir claramente el pecado que hay en su alma, en sus almas, en sus corazones. Y enfrenten esa situación ineludible. Los errores se pueden reparar, muchos de ellos con facilidad. Tú cometes un error informático, ya está arreglado. Tú cometes un error de mecánica, pues bueno, hay que agarrar y otra tuerca, no sé qué, y otra pieza, ya arreglado. Pero el pecado no tiene más que una reparación. Arrepentíos o pereceréis. Arrepentíos o el pecado os llevará a la condenación. Arrepentíos o el pecado os llevará al infierno. Punto. Arrepentíos, confesad vuestros pecados y pedid perdón
Y abogado entonces tenemos en Cristo Jesús para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero no hay otra manera de enfrentar esa palabra. ¿Y qué es pecado? Maldad. Pecado es maldad. ¿Y hay aquí alguno que no haya discernido que hay maldad en el ser humano, en el corazón? Egoísmo es pecado. Dios nunca ha manifestado egoísmo, sino que es amor y ha manifestado la renuncia total de su Hijo por amor para salvarnos a nosotros. Imagínate. Eso es la santidad. Y por tanto, pecado es todo aquello que vaya contra la santidad. Pecado es todo aquello que vaya contra la voluntad de Dios. Algunos quieren aguar el vino, quieren suavizar la palabra. Y entonces cuando la reciben, la leen, pues dicen, bueno, hay que exagerar, esto no puedo obedecerle. Negarme a mí mismo, tomar la cruz, seguirle, esto no puedo, no. Yo ir a la misa, al culto, no sé qué, y ir al confesionario, los católicos, y luego otra vez a pecar. Ir al culto y sentir que te toca la conciencia, el Espíritu Santo, que te da convicción de que desde que estás entre Pinto y Valdemoro, de que estás en una situación gris. Ni blanco ni negro, tibio. Y entonces Jesús dice que a los tibios les vomitará de su boca. Porque o frío o caliente. Es más, los fríos recibirán menos castigo que los tibios. Y Dios quiere que estemos calientes de amor. ¿No es esa su voluntad? Amor a Dios y al prójimo es toda la Biblia. Así que todo lo que sea fuera de eso, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Debilidad? ¿El Señor sabe que somos débiles? ¿Debilidad? No, lo llamemos pecado. ¿Por qué? Al pan y al vino. Las cosas claras. El chocolate espeso, sí. Pero así hemos de enfrentar la vida. Porque si no, no podremos enfrentar la muerte. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El peor pecado. No creer en Jesucristo. No creer en Dios. Porque eso es como llamarle mentiroso. Eso es como despreciarlo. Eso es como decir, pero venga ya, déjate de tonterías. O como que decir, venga, que tú no existes en realidad. Eso es la incredulidad. Pero, ¿qué es no creer en Jesucristo? Algunos piensan que se puede creer en Jesucristo, pero no en algunas de sus palabras. Esto es una hipocresía terrible. Si crees en Jesucristo, tienes que aceptar sus palabras como verdades. Y no rechazarlas. Bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, dijo Jesús, aquel que no tropiece con mis palabras, que claro que son espadas de dos filos que parten el alma y separan lo que es de la carne, lo que es maldad, lo que es concupiscencia, lo que es egoísmo, lo que es pecado, lo separan de lo que es bueno, lo que es de Dios. Y por eso tropiezan. Porque no quieren esa separación, porque no quieren esa purificación, porque no quieren realmente ser perfectos como lo es Él. Quieren ir parcheando con la religión. De justicia, convicción de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que ahí nos da la victoria de que Satanás ha sido juzgado y vencido. Y ya Jesús hizo justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Justificados, pues, por la fe,
en Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Nos ha justificado, hizo justicia, es decir, ha pagado para que no seamos condenados, para que el juez no nos condene por nuestro pecado. Pero para ello, Él pone las condiciones. Arrepentíos, confesad vuestros pecados, odiad vuestros pecados, pedid perdón a Dios, pedid ayuda de que no nos meta en tentación y no volvamos a pecar. Es asqueroso. ¿Qué es el pecado? Asquerosidad. Es maldad. Es inmundicia. Es injusticia. Es perversión. Es desobediencia a Dios. Que lo que manda es santo. Mira, ¿ves? Si hay algo que nos mande, aunque sea tremendamente sacrificial, a ver si es despreciable, a ver si es impuro. No, lo que manda es perfecto. Aleluya, amén. Sí, qué tremendo. Desde que Freud, el judío y psiquiatra Freud, abrió la caja de Pandora. La caja de Pandora simboliza abrir Babilonia y todas las perversiones de Babilonia, de la perversa Pandora Jezabel, para que puedan libremente ser practicadas, disfrutadas carnalmente por los seres humanos. Y Freud lo hizo diciendo, las enfermedades vienen por tener una lucha en tu alma contra la concupiscencia. De tal manera que la mejor forma de no caer enfermo en esa situación es dejar satisfacción a tu cuerpo. Darle satisfacción. Así no sentirás la lucha de la conciencia. Barra libre para todos los que, sabiendo que son pecadores y que quieren pecar, pues no haya freno para ellos. Sin freno, vivir sin freno. Y a partir de ahí, parecía bueno, psicológicamente, psiquiátricamente, el contenerse es sufrir, claro, es sufrir a la carne, pero no al alma. Es victoria contra la carne, mientras se mantiene esa batalla sin cuartel al mal. Y he visto en mi propia vida y en muchísimas personas que cuando cedes a la concupiscencia, pues ya has dañado la conciencia. Y entonces dices, ¿qué más da uno que dos? ¿Qué más? ¿Qué más da una borrachera que otra? Si lo pasé muy bien, si no me enteré de mucho, si me reí cantidad, sí, ¿qué más me da? Sí, me entontecí y me evadí de los problemas cuando me drogué. Bendita la droga, bendita la heroína. Y eso es lo que experimenta el que ya pierde la conciencia y se engancha. Y dice, ya, esta es mi solución. No puedo dormir porque reconozco que soy un malvado, un esclavo, un imbécil, porque pecar es de imbéciles. Y todos somos imbéciles en ese sentido, pero es de imbéciles. Porque no tiene nada de inteligente pecar. Dime un pecado inteligente. A ver, dale ahí a la maniobra.
Ninguno. Pues entonces, es que el Señor lo único que quiere es que seamos inteligentes, sanamente inteligentes. Y digamos, venga a pecar, vete por ahí, diablo. Y cuando alguien venga ¿qué es lo que pasa con la droga, con el tabaco, con el alcohol, con el sexo? Viene a ofrecerte el diablo a través de la tentación de alguno o alguna, aprovechando una situación de estrés, de debilidad, de sufrimiento. Y ahí se cuela. Y ahí después esa persona, si no es inteligente y se arrepiente inmediatamente y pasa página y deja correr, lo cual le lleva a repetir, pues entonces, ¿cómo es que acaba? Esclavo del pecado. Juan, estamos en Juan. Pues Juan 8. Juan 8, 31. Estos versículos son fundamentales. Yo pues me gusta aprenderlos de memoria, pero voy a leerlos porque, pues oye, también me empieza a fallar un poco la azotea, pero por si acaso. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pecado y mentira es lo mismo. Porque todo pecado es una mentira del diablo, una mentira del corazón egoísta humano, una mentira del mundo. Cualquier pecado. Le respondieron los judíos religiosos: linaje de Abraham somos. Yo soy católico, yo soy evangélico, yo voy a misa todos los domingos, yo voy al culto todos los domingos, yo diezmo, yo ofrendo, yo soy bueno. Ay, Dios mío. ¿Y me llamas esclavo? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Esclavo, un esclavito de un pitillo, de una cosa tan pequeña que mata lentamente, que quema dinero cuando escasea para otras cosas importantes, y chin. Y no lo pueden dejar. Yo no lo podía dejar. Esclavo. Y así, trinqui. Y así, droga, sexo, pornografía. Y así, la avaricia, la codicia, que es la esclavitud más universal. El mamón. Yo sabéis que no me canso de repetir ese versículo de primera de Timoteo 6, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Todo aquel que ama el dinero nunca se sacia de dinero y nunca está en paz. Siempre tiene miedo a perder su trabajo, a que le roben. Siempre tiene, como el dinero se concentra en su corazón como algo principal, pues no vive en paz. Es esclavo del dinero. El dinero es un buen instrumento, yo siempre digo, es un buen siervo, pero un mal patrón. No me canso de repetir que el dinero es un bien para hacer el bien. Pero aquel que lo tiene para satisfacer sus egoísmos, sus planes terrenales, es un ignorante. Porque de repente Dios hace así, ¡pum! Se acabaron tus planes terrenales, al hoyo. Y ya está. ¿Y dónde está todo el tinglado? Todo el plan.
todo el proyecto económico, laboral, terrenal, familiar, no sé qué, no sé cuál. Luego están aquellos que pretenden justificarse con la religión y no se dan cuenta que se hacen esclavos de la religión. Lo que más ha usado Satanás para fabricar esclavos son las religiones. En toda la historia, no importa cuál. Yo no creo en ninguna religión, yo creo en Jesucristo. Ninguna religión va a salvarte. Jesucristo sí. Sí, te dejas, sí te dejas. Entonces, pues ¿para qué vamos a hacer historia de todas las religiones? Y ahora vemos a la última religión de la historia, que es la más dominante, y que está, pues, haciendo estragos. El Islam, más de 1.600 millones de esclavos. No pueden abandonarla bajo pena de muerte. ¿Qué es eso? Pero las demás igual, ¿eh? Las demás igual. ¿Cuántos supuestamente herejes de la Iglesia Católica han sido colgados, quemados, sacrificados por la Inquisición? Y no eran herejes, eran disidentes, o como fuera. Pero ¿qué derecho tiene una religión para decir que alguien que no crea en sus dogmas es un hereje? Es un hereje aquel que no cree en Jesucristo y en su palabra. Ese es un hereje. Y aún así todo Dios no lo fulmina en el mundo. Lo reserva y le da quizá una y otra oportunidad de arrepentirse. Y si no, lo reserva para juzgarlo y condenarlo en el infierno. Conforme a sus palabras. Aunque hay algunas herejías que son para Dios fulminantes. Jesucristo dice, todo el pecado que sea contra mí puede ser perdonado, pero el pecado contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Esto es tremendo. Romanos 3, 10 al 20, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vaya situación. Y te voy a decir, 1.000 millones de evangélicos, pero ¿cuántos de ellos buscan a Dios? ¿Cuántos en realidad buscan religión dominical? 1.000 millones de católicos, igual. ¿Cuántos? Qué pocos los que buscan a Dios. No en el culto, sino en su vida diaria. Vaya hipocresía. Un ratito en el culto, buscar a Dios y luego déjame en paz. Quiero volar a mi bola. Volar a mi bola. Vuela. Juegos de palabras que me gustan, ¿verdad? Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Eso nos ha pasado a todos. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Y yo tengo que decirte que yo no hago lo bueno. Lo bueno que pueda verse en mí lo hace Cristo. Solo Él. Fíjate tú qué revelación tan sencilla. Así que las buenas obras son las que nuestro Padre ha preparado de antemano para que sean hechas a través de su Espíritu Santo por medio de sus hijos. Pero son buenas obras de Dios. Cuidado con presumir. Aleluya. Si nosotros que anhelamos ser instrumentos de Dios para que haga el bien a través nuestro, porque el justo solo busca hacer el bien. Y lo anhelamos, porque es lo maravilloso.
Es lo inteligente, lo honroso, lo honorable, lo digno. Es lo divino, hacer el bien. Si nosotros ni siquiera podemos jactarnos de hacer el bien que Dios hace a raudales a través nuestro, ¿cuánto más se podrán jactar los religiosos que dicen, no, yo soy bueno, yo diezmo, yo ofrendo, yo no sé qué, yo voy al culto, yo oro al comer? Y ya está. ¿Eso es ser bueno? No. Eso es seleccionar lo que a ti te parece que son bondades. No las bondades que Dios quiere hacer a través nuestro, que solo podrá hacer si nos dejamos matar al egoísmo, al pecado por la espada de dos filos. Si muere el hombre de pecado y nace en nosotros el perfecto hombre Jesucristo, el nuevo nacimiento del que Jesús habla. Antes de esto, Jesús, antes de lo que hemos hablado, de que el que practica el pecado, esclavo del pecado es, Jesús les había dicho lo siguiente. Juan 8, hemos ido antes a Juan 8:31, ahora Juan 8:21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Terrible. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Les dice que en su pecado morirán. Porque aún incluso en el arrepentimiento hay muerte por el pecado. Eso es morir al pecado. La única manera de vencerlo. La única manera de vencer al pecado, de que Cristo pueda vencer al pecado, es morir para no pecar. En vuestro pecado moriréis. Si tú y yo no hubiéramos pecado nunca, la muerte no vendría a nuestro cuerpo nada. Seríamos como Dios creó a Adán y Eva sin pecado. Y limpios, santos, puros. Pero al concebir la naturaleza de pecado, no ha habido manera de librarnos de ella. Y vino Cristo para vencer al Hades, a la muerte y a Satanás, dando su vida, pagando con su vida, muriendo. ¿Acaso te crees que tú podrás ser liberado sin morir al pecado? ¿Sin morir a ti mismo? No. No. Eso es participar también de la victoria de Cristo. Morir al pecado, morir por causa del pecado y ser resucitado con Cristo. Ese es el final de la historia para vida eterna. Pero antes tiene que producirse aquí, en este mundo. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice a donde yo voy, vosotros no podéis venir? ¿Acaso se suicidará? Es que el que no quiere entender se vuelve tonto de capirote, pero bueno. Se va a suicidar Jesús. No, dio su vida, sí, pero no en suicidio. Dio su vida para que podamos tener vida eterna, para vencer a la muerte y resucitar, y así resucitarnos a nosotros. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Así que aquí deja una opción bien clara. O vosotros morís al pecado, o moriréis por el pecado y tendréis condenación eterna. No hay más. Al final,
De la muerte no se libra nadie, ni la muerte biológica salvo con el arrebatamiento. Pero incluso para tener vida eterna es necesario esa muerte voluntaria. ¿Quieres morirte ya? Yo a algunos les digo, pero ¿cuándo te vas a morir tú, tío? Es que vamos, la espada de dos filos viene y es como la matanza del cerdo. Chilla, ay, perdóname, señor. Sí, ay, me equivoqué. ¿Cómo que te equivocaste? Pero mueres a esa esclavitud, mueres a ese egoísmo, mueres al pecado. Ya está bien. Algunas veces digo, yo que me dedico a matar pecadores para que viva Cristo en ellos. Sí. Vamos a ser claros. Me siento fracasado, frustrado. Digo, necesito un trabuco para matar a este. ¿Cómo se resiste? Patalea, razona, se defiende, discute. Y no hay manera. No hay manera. Bueno, pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Más el que la pierda por causa de mí. El que esté dispuesto a morir a sí mismo. Que es la purificación. El santo holocausto de la circuncisión del alma. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que aquí está la condenación. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus buenas obras sean manifiestas por la luz. Eso es el Evangelio de Juan 3:19. Después de haber dicho que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el núcleo de todo el Evangelio. Juan 3:16. Pero luego dice eso. Él dio la vida para que, si creemos en Él, no le llamamos mentiroso y creemos en Él y en sus palabras y las asumimos para obedecerle, porque pecado es desobediencia a Cristo. Punto. Grábatelo bien, para que cuando leas la palabra puedas tener conciencia clara de pecado si desobedeces a su voluntad. Es rebelión. Pero si no creemos en Él y no dejamos que el Espíritu Santo haga morir en nosotros las obras de la carne, para que la vieja naturaleza de Adán esté muerta y no se levante, porque quiere levantarse. Entonces, pues, la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios en Cristo Jesús es salvación y vida eterna. Pero en Cristo Jesús, en creer en Él, en su voluntad, en obedecerle, en recibir sus palabras y decir, Señor, ayúdame a ponerlas en práctica. Lo cual implica morir. Morir al ego, al mundo. Vosotros sois del mundo, amáis el mundo. El que ama el mundo, el Padre, el amor del Padre no está en él. Santiago 4. Esto es la verdad. Igual que Juan Bautista anunció a Jesús en Juan 1:29, diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pecado, nadie lo puede quitar. Ninguna religión, ninguna bondad humana, ninguna obra buena. Los católicos creen que se ganan el cielo haciendo buenas obras.
Los protestantes creen que por fe sin obras. Pero la fe sin obras está muerta. O sea que aquí tanto monta, tanto canta, tanto dice, que ni unos ni otros. Solo Cristo quita el pecado del mundo, pero a aquellos que aceptan su llamado, arrepentíos. Aleluya. Cuidado con no distinguir bien error de pecado. En Romanos 3, antes estábamos en el 10 al 20, continuamos con el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En el antiguo pacto, la ley que mata, que condena. El que la hace la paga, no hay otra. Ojo por ojo, diente por diente. Ley del talión. Los musulmanes la conservan. Pero, aparte de la ley, se ha manifestado un nuevo pacto, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, que testificaba la ley. Entonces, Dios nos justifica con Cristo cumpliendo la ley, y por eso muere. Porque la ley condena, mata. Para que no te mate a ti ni a mí. Amén. La justificación, qué bendición, qué hermosura, ¿no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. No que cometimos errores. Todos hemos cometido errores, algunos muy graves, Otros los hemos arreglado nosotros, los ha arreglado papá, mamá o qué sé yo quién, o el mecánico. Pero todos pecamos y ninguno hemos podido lograr resolver el pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destinados al infierno. Punto. Pero Dios no nos abandonó a ese futuro. Ya ves, procuro no decir a esa suerte, porque yo no creo en la suerte. No, creo en la gracia y en la desgracia. Claro que creo que hay futuro. Si no tuviera yo un futuro, no estaría aquí. Mi futuro es vida con Cristo por la eternidad. Así que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El pago, redimidos, rescate, eso es redención. Y Él paga con su muerte a la ley, la paga. El que hace la paga, Él paga. Y así somos redimidos por medio suyo, de la maldición de la ley. ¿Cómo puede ser que muchos, como Pablo increpa a los Gálatas llamándoles insensatos, habiendo empezado por el Espíritu en el nuevo pacto de la gracia, ahora volvéis a la ley, a la letra que mata, a la tradición, a la religión? Insensatos. El problema está que vivir por fe en el nuevo pacto significa vivir en continua renuncia a nuestra mente y a nuestro corazón. Eso significa una humillación continua. Bendita humillación que nos va enseñando a ser mansos y humildes como Jesús y que nos hace pensar, ¿pero qué nos hemos creído? ¿Pero qué nos hemos creído? Si somos todos los ignorantes, torpes, inútiles y pecadores. ¿Pero qué nos hemos creído? Así que, qué bueno vivir renunciando al protagonismo. ¿Pero cómo protagonismo yo? ¿Protagonista yo de qué? Del mal, sí. Pablo decía el primero, el peor. Pero demos protagonismo a al único que lo puede asumir sin que se le infle el pecho, en total mansedumbre y humildad.
a Jesucristo, el Redentor. Aleluya. Mediante la redención en Cristo Jesús, somos justificados, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. Propiciación, sacrificio propicio para Dios, como se simbolizó en el día del Yom Kippur, en el cual se sacrificaba un cordero, el sumo sacerdote con la sangre del cordero untaba su lóbulo de la oreja derecha, su dedo gordo de la mano derecha, el dedo gordo del pie derecho, y luego echaba sobre el propiciatorio de la arca del testimonio. Y Dios manifestaba su gracia al pueblo y no lo fulminaba. Y les daba prórroga de vida. Pues ese cordero que simboliza ese sacrificio que da manifestación de la misericordia de Dios, se hizo definitivo con el Cordero de Dios. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora resulta que viene Dios y dice, bueno, has pecado, menudo historial tienes. Como yo, podría decir, menudo currículum, madre mía. Hala, candidato a un puesto de trabajo, te presento mi currículum. Si lo haces con sinceridad, nadie te contrataría. Nadie, a nadie. Todos mentirosos, todos orgullosos, etcétera. ¿Para qué vamos a hablar? Pasa que, claro, el que hace un currículum para conseguir algo, pues ya ves tú, flores y... Pues todos nosotros éramos acreedores a ese castigo de Dios y tenemos un currículo que gracias a Dios yo ya ni me acuerdo. A veces quiere brotar algún recuerdo y lo reprendo, en el sentido de que no permito que el diablo me haga sentirme culpable por los pecados viejos. Porque resulta que viene Jesucristo, paga el rescate y borra todos tus pecados con su sangre. Si hay arrepentimiento verdadero, si resulta que experimentas el cambio, el nuevo nacimiento y aprendes a odiar el pecado con toda tu alma por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y en el cielo Dios dice, venga, currículum borrado. Ángeles borran el expediente, fuera, limpio, limpio el expediente. ¿Te imaginas? Pero también en tu conciencia. Porque, ¿qué es la paz? ¿Paz con Dios? Esa es la paz. No tener deuda con Dios. Si Él, todas nuestras deudas, porque todo pecado es una deuda con Dios, es una maldad contra Dios. Y entonces viene Cristo y paga toda la deuda. ¡Ay, qué alivio! Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la carga más terrible en la conciencia y en el alma es el pecado. Pesa, pesa, pesa. La conciencia no puede perdonar. Acusa y acusa y acusa. Y viene Jesús y paga por todos los pecados. Y a la paz de Dios, que es el mejor saludo que aprendieron los seguidores de Jesús, gracia y paz, y que nuestros abuelos saludaban con ella. A la paz de Dios, di, a la paz de Dios, venga, a la paz de Dios. Que salgamos de aquí y dejemos de decir esa changarrana de hola, hola, que la gente no sabe ni lo que es. Hola, a la paz de Dios, hombre. Ya está bien de decir palabrejas. Así que ha pasado por alto todos nuestros pecados. ¿Tú te imaginas? Borrón y cuenta nueva. Algunos cuando empieza un año nuevo dicen borrón y cuenta nueva. ¿Sí? ¿De qué?
seguro. Tienes una goma de borrar tus pecados, tus errores. Voy a dejar de fumar. Al día siguiente, el primer día del año se fuma el doble. Porque solo de pensarlo y de intentarlo, le entra tal ansiedad que vamos, se mete doble sesión. O cualquier otro pecado. Borrón y cuenta nueva, solo Cristo lo da. Y borra todo pecado. El versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que cree en Él no le llama mentiroso y por tanto cree en sus palabras y se enamora de sus palabras, de sus verdades. Porque ve que son las inteligentes, que es lo bueno o lo perfecto para nuestra vida, para nuestro cuerpo, alma, espíritu y nuestra familia. Y para dar testimonio de que somos verdaderos hijos de Dios, obedientes a esas verdades. Porque si la fe sin obras de obediencia por amor está muerta. Así que tengo que terminar con Primera de Juan, unos versículos, unos versículos, Primera de Juan 3, del 1 al 9. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Fíjate tú, la dignidad máxima. Hay identidad perfecta, ya no tienes necesidad de ser español, americano, ninguna otra identidad tiene sentido. Hijo de Dios ya, lo máximo, ya estoy completo. Me siento bien identificado. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El mundo quiere que las personas se agarren al mundo y se hagan fanáticos y pequen de nacionalismos terrenales, soberbios, orgullosos. Y por eso esa gente no conoce de realidad a Dios. Y ni siquiera conoce al diablo, porque muchos no creen en el diablo, pero no se dan cuenta que están haciendo la voluntad del diablo. Porque yo te digo, el que no hace la voluntad de Dios, ¿qué crees? ¿Que es libre para hacer su propia voluntad? No. De una forma o de otra hace la voluntad del diablo. Para empezar, porque eso es lo que quiere el diablo, robar la fe para que se condene. No hay salvación posible sin la fe en Jesucristo y la obediencia. Y entonces ya ese ateo, ese individualista, está manifestando el corazón, el orgullo de Satanás, la independencia que pretendía Satanás al revelarse en el cielo. Y además, ya se encarga el maligno para meterle a ese independiente, ególatra, meterle pensamientos a través de las mentes diabólicas que no dejan de susurrar como malvados cuervos, satánicos cuervos. Es tremendo, ¿eh? Dice, ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no sabemos lo que vamos a ser exactamente. Mejor que los ángeles, hijos por la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Es decir, que cuando llegue el momento de estar con Él, se completa la transformación a su imagen y semejanza. Y seremos crísticos. No dioses, pero como Él. A su imagen, parecidos a Él. Es decir, imagínate tú lo que es que ves a un padre biológico y ves a su hijo y dices, joder, se parecen que son idénticos.
Eso como marca ahí Dios en su creación lo que quiere hacer. Entonces dice, cualquiera que te vea dirá, mira, si es como Cristo este tío. O por lo menos se parece a Cristo. Pues allí ya no va a ser que se parezca. Gemelos. Con Cristo. ¿Te imaginas semejantes a Él? La perfección total. Porque le veremos tal como Él es, cara a cara. Y entonces su influencia nos transforma, como cuando se le permitió a Moisés ver un poco de Dios a sus espaldas y se iluminó y se transformó. Siendo luz, como Cristo es luz y luz eterna. Por eso nos llama luminares, porque ahí es donde está el parecido. Lámparas con la luz de Cristo, con el aceite del Espíritu Santo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es el plan. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Así que no podemos pecar, salvo que queramos hacerlo. Y si pecamos por error, por ignorancia, por descuido, no es practicar el pecado. Enseguida el Espíritu Santo y su luz, la luz de Cristo, nos revela y nos purifica de nuevo, arrepintiéndonos. Dice, Señor, perdóname, me descuidé, perdóname, no he orado suficientemente, pero Señor, odio esas actitudes. No, de ninguna manera quiero ofenderte. Y no está en pecado porque enseguida es limpiado por la sangre de Jesús. Así lo dice, vamos a terminar. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Justicia es no pecar, lo correcto, lo justo, lo bueno, lo puro, lo perfecto. Amén. Y el que practica el pecado es del diablo. El que lo practica, repito, porque me da la gana, porque en el fondo, pues oye, yo sé que el Señor me va a perdonar, yo sé que no pasa nada si interpreto la Biblia, sus palabras, a mi manera. Sí, aplazo la decisión de obedecer si me justifico. Pero antes habíamos dicho, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y no sabe hacer otra cosa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y por eso le venció al pecado. Toda tentación fracasó y venció a la muerte y al mundo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El que es nacido de nuevo, porque ha muerto. No se puede nacer sin morir antes. El que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de nuevo odia el pecado. Vamos, es que, Señor, me sentiré muy mal si no me guardas de pecar, de caer en tentación, Señor. No quiero ofenderte. Odio el pecado y amo tu justicia, amo tus palabras, tus verdades. Y a ti con todo mi corazón. Quiero amarte con todo mi corazón. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar adrede, es decir, porque me da la gana. Eso es pecar más que otra cosa. No puede, porque su voluntad está absolutamente en contra del pecado y a favor de Cristo y de obedecerle.
No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Amén? Amén. Y por eso quiero llamarte hoy con 2 versículos para terminar. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, de auxilio, de gozo, limpio, sin culpa, sin esa carga, sin ser esclavo de nada ni de nadie. Refrigerio, qué gozada. Y Él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado. ¿Quieres hoy que Cristo se haga cargo de esa total purificación del pecado en tu vida? ¿De verdad estamos dispuestos a odiar el pecado, sea cual sea? A odiar nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra vieja naturaleza. Y vivir queriendo hacer la voluntad de Jesús. Siempre diciendo las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y anhelando ser limpio, santo, justificado en la paz de Dios. Qué hermoso. Menudo ofrecimiento nos ha dado Jesús. No lo rechaces. Y si hay en tu conciencia alguna revelación de convicción de pecado y de juicio que produce el Espíritu Santo, arrepéntete de verdad, de una vez ya. Y no pelees. No patalees, muere a tu ego, a tu naturaleza, al pecado. Pide perdón y recibe la paz de Dios en Cristo Jesús. Y que sean borrados y que seas libre. Pide perdón, arrepiéntete conmigo hoy, ponte de pie y digámosle: Señor, Señor, tú conoces nuestro corazón, Señor. Tú sabes lo que hay dentro de nuestro corazón, Señor. Nada te es oculto. No podemos engañarte, Señor. Y venimos a ti reconociendo, Dios bueno, nuestro egoísmo. Si queda todavía ese amor al pecado, al diablo, al dinero, al mundo, el egoísmo, elimínalo, Señor. Elimínalo del todo. Danos un verdadero arrepentimiento, esa metanoia, cambio de mente y el odio al pecado. Y perdónanos, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad. Santifícanos, Jesús. Santifícanos, Jesús. Porque eso es ser como tú, que eres santo. Eso es vivir en gozo verdadero. Gracias, Padre, por tu misericordia. Venimos a ti hoy y te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te rogamos, Señor, que nos ayudes y nos guardes de pecar. Líbranos, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias que pagaste el precio y que por tanto, si aceptamos tu pago, quedamos en paz. Deuda saldada por tu perdón, por tu sangre preciosa, derramada en la cruz, que nos limpia de toda maldad. Gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.